La enfermedad degenerativa del disco lumbar es una afección que puede causar dolor en la parte baja de la espalda o hacer que éste se irradie desde los discos dañados en la columna. Un disco vertebral de la zona lumbar actúa como un amortiguador de golpes entre las vértebras y permite que las articulaciones de la columna vertebral se muevan fácilmente. La parte externa fibrosa y fuerte de un disco invertebral, conocida como el anillo fibroso, contiene el núcleo interno blando del disco, el núcleo pulposo. Los discos invertebrales de todas las personas sufren cambios degenerativos con el paso del tiempo, pero no todas las personas experimentarán síntomas como resultado de estos cambios. Los síntomas se observan con mayor frecuencia en personas entre 30 y 50 años. El dolor de la enfermedad degenerativa de disco generalmente es tolerable, con exacerbaciones que duran unos pocos días o más. Generalmente se siente en la parte baja de la espalda, pero puede irradiarse por las caderas y las piernas. El dolor tiende a empeorar en posición sentada, ya que los discos deben soportar una carga mayor. La enfermedad degenerativa de disco puede causar dolor por medio de la inflamación de los nervios. Cuando la parte externa del disco se desgarra, la parte interna del disco se puede filtrar, y esto libera proteínas que irritan los nervios circundantes. Otra causa de dolor se produce cuando los discos degenerados no pueden amortiguar correctamente la tensión y hay movimiento anormal a lo largo del segmento vertebral. Los músculos de la espalda se pueden contraer dolorosamente para estabilizar la columna vertebral. A veces el espacio del disco puede colapsar y comprimir la raíz de un nervio, lo que produce dolor en las piernas, radiculopatía. El dolor en la parte baja de la espalda por la enfermedad degenerativa de disco a menudo desaparece a medida que disminuye la cantidad de proteínas inflamatorias y el disco se ubica en una posición estable.